Valentina sujetaba las riendas con los dedos entumecidos mientras los veteranos del pueblo se burlaban a sus espaldas. Esa chica y su perro defectuoso no pasarán de la primera milla, gritaban entre risas despectivas. Pero cuando la tormenta del siglo golpeó la costa, el silencio reemplazó a las burlas. Lo que Valentina y Koda encontraron enterrado bajo el hielo del estrecho de Norton no era solo nieve, y lo que regresó con ellos al pueblo hizo que los hombres más rudos de Alaska cayeran de rodillas por el terror. Pulsa el botón me gusta y suscríbete al canal para ver cómo termina esta increíble historia. ¿Te gustaría que desarrollemos el guión completo basándonos en esta tensión o prefieres ajustar algún detalle del descubrimiento en el hielo? El frío en Alaska no era una temperatura, era un animal vivo que devoraba el sonido. Valentina se detuvo frente a la ventana de su cabaña, observando cómo la escarcha dibujaba helechos de cristal sobre el vidrio. Afuera, el asentamiento de Silver Lode parecía una maqueta de madera enterrada bajo un sudario blanco. No era un invierno normal. El aire se sentía más denso, cargado con el olor metálico de la enfermedad que ya empezaba a filtrarse por las grietas de las casas. «Lo hueles tú también, ¿verdad?», susurró Valentina sin darse la vuelta. En el rincón más oscuro de la habitación, un par de ojos de un azul eléctrico se abrieron. Koda, el husky siberiano que la mayoría de los musers de la zona habrían descartado por su tamaño compacto y su mirada demasiado inteligente para ser sumisa, se puso de pie. No ladró. Solo dejó escapar un gemido bajo, una vibración que resonó en el pecho de Valentina. Ella se acercó y acarició las orejas del animal. Koda era pequeño, sí, pero en sus hombros llevaba la musculatura de quien ha nacido para correr hasta que el mundo se acabe. La noticia había llegado esa mañana, la difteria. El doctor Curtis había agotado la antitoxina y los niños, incluyendo a la pequeña hija del herrero, que solía darle caramelos a Koda, estaban empezando a asfixiarse. Con los puertos bloqueados por icebergs y los cielos cerrados por una tormenta que prometía durar semanas, el pueblo estaba condenado. Valentina se miró en el espejo roto de la cómoda. A sus 22 años, su rostro conservaba una delicadeza que los hombres del pueblo confundían con fragilidad. Sus pómulos altos y sus ojos oscuros, herencia de una madre que amaba el invierno y un padre que amaba la aventura, la hacían parecer una extraña en esa tierra de barbas sucias y manos callosas. Para ellos, ella era la hija del viejo Miller, una mujer que debería estar hirviendo agua y rezando, no ajustando arneses. «No creen que podamos», dijo ella, su voz apenas un susurro contra el pelaje de Koda. «Dicen que el estrecho de Norton te tragará vivo porque eres demasiado impaciente. Dicen que yo me congelaré antes de llegar al primer puesto de control». Koda apoyó su cabeza en la rodilla de Valentina. En ese gesto había una devoción ciega, una promesa silenciosa que iba más allá de la relación entre amo y perro. Eran dos parias unidos por la misma necesidad de demostrar que el tamaño del corazón es la única medida que importa en el Ártico. El sonido de unas botas pesadas contra la nieve anunció una visita. Valentina abrió la puerta y el viento entró como un cuchillo, trayendo consigo a Silas, el líder de los mineros. Silas era un hombre hecho de piedra y prejuicios. «Miller», dijo él, ignorando a Valentina y buscando con la mirada a alguien más. «Hemos organizado el relevo. Los hombres más fuertes saldrán al alba. Tú quédate aquí. Ayuda con los enfermos. Es un trabajo de hombres, niña. El estrecho de Norton no perdona los errores de una mujer que juega a ser guía». Valentina sintió un calor abrasador en el pecho, un incendio que contrastaba con el frío exterior. «Esos hombres fuertes llevan perros que solo saben seguir senderos marcados, Silas», respondió ella, con una calma que lo sorprendió. «El estrecho está cambiando cada hora. El hielo se está rompiendo. Necesitáis a alguien que pueda leer el viento, no a alguien que solo tenga fuerza bruta». Silas soltó una carcajada seca. «¿Y vas a ir con ese cachorro rebelde? Koda es un peligro para el equipo. Si se asusta, os arrastrará a todos al agua helada. Quédate en casa, Valentina. No mueras por orgullo». Él se marchó, cerrando la puerta con una violencia que hizo temblar las vigas. Valentina se quedó sola en el silencio, pero su mente ya no estaba en la habitación. Estaba en los mapas que su padre le había enseñado, en las corrientes del estrecho y en la mirada de Koda. Se arrodilló frente al perro y le tomó la cara entre las manos. Su belleza, esa que todos admiraban pero nadie respetaba, estaba ahora endurecida por una determinación inquebrantable. Si esperamos al relevo de Silas, los niños morirán antes de que la medicina cruce la mitad del camino. Van a repartirse el tramo,
pero el tiempo no se reparte, Koda. Se agota. Valentina sabía que el plan oficial era lento. Demasiado lento. Los equipos planeaban hacer tramos cortos, descansando en cabañas de tramperos. Pero ella conocía una ruta directa, una que cruzaba el corazón del estrecho de Norton, un desierto de hielo donde el viento soplaba con la fuerza de un tren en marcha y donde el suelo podía desaparecer bajo tus pies en un segundo. Era una locura. Era un suicidio. Mañana, antes de que ellos se despierten, nos iremos, sentenció. Esa noche, Valentina no durmió. Preparó el trineo con una precisión quirúrgica. Engrasó los patines, revisó cada eslabón de los arneses y empacó raciones mínimas para ella, priorizando el alimento de alta energía para los perros. Mientras trabajaba bajo la luz mortecina de una lámpara de aceite, sentía el peso de la responsabilidad. No era solo su vida, era el aliento de todo un pueblo lo que cargaría en ese trineo. Miró a Koda, que la observaba desde su rincón. El perro parecía entender la magnitud de lo que vendría. No había rebeldía en sus ojos ahora, solo una atención absoluta. Valentina se dio cuenta de que su belleza y la supuesta insuficiencia de Koda eran sus mejores armas. Nadie los vería venir, nadie intentaría detenerlos hasta que fuera demasiado tarde. Al salir de la cabaña para cargar el último saco, el cielo de Alaska le regaló una aurora boreal. Cintas de color verde y violeta danzaban sobre las cumbres, como fantasmas de antiguos musers vigilando el camino. El frío le quemó los pulmones, pero Valentina respiró hondo. El aliento del norte la estaba llamando. Mañana, amigo mío, susurró al viento. Mañana le diremos al hielo quiénes somos. Koda lanzó un aullido largo y solitario que se perdió en la inmensidad del bosque. No era un grito de miedo, sino un desafío. El viaje más peligroso de sus vidas estaba a punto de comenzar, y aunque el mundo dudara de ellos, el estrecho de Norton los estaba esperando para probar su valía. El alba en Alaska no era un amanecer radiante, sino una herida gris que se abría lentamente sobre el horizonte. Antes de que el primer rastro de luz tocara las chimeneas de Silver Lode, Valentina ya estaba en el corral. Sus manos, envueltas en mitones de piel de caribú, trabajaban con una rapidez nacida de la urgencia. El aire era tan gélido que cada respiración se sentía como si tragara cristales rotos, pero ella no se detenía. Koda estaba inusualmente inquieto. El husky siberiano movía sus patas cortas pero potentes rítmicamente contra la nieve compacta, sus ojos azules fijos en el horizonte, hacia el sur, donde el estrecho de Norton aguardaba como una mandíbula abierta. Los otros perros del equipo, Nanook, Juno y Sadou, sentían la tensión de su líder. No eran los perros más grandes del asentamiento, pero eran los que Valentina había criado con una mezcla de disciplina y una ternura que los hombres rudos de la mina consideraban una debilidad. Tranquilo, Koda, susurró ella, ajustando el arnés de pecho del líder. Hoy no somos solo un trineo. Somos la última oportunidad de este pueblo. Justo cuando Valentina se disponía a dar la orden de partida, una sombra alargada se proyectó sobre la nieve. Silas, acompañado por el Dr. Curtis y otros 2 mineros, apareció tras la esquina del almacén de suministros. Sus rostros, iluminados por linternas de queroseno, reflejaban una mezcla de asombro y furia. ¿Qué crees que estás haciendo, Miller?, preguntó Silas, su voz era un trueno que rompió el sagrado silencio de la mañana. El relevo oficial no sale hasta dentro de 2 horas, y tú no estás en la lista. Valentina se irguió. A pesar de que Silas le sacaba una cabeza de altura y su complexión era el triple que la de ella no retrocedió. La lámpara que colgaba del poste cercano iluminó su rostro. La determinación en sus ojos oscuros era tan afilada que Silas parpadeó, momentáneamente desconcertado por la fuerza que emanaba de aquella mujer que él solo consideraba una cara bonita. Vuestro relevo es demasiado lento, Silas, respondió Valentina, su voz firme y gélida. Queréis dividir el camino en etapas de seguridad. Queréis que los hombres descansen mientras los pulmones de esos niños se cierran. Yo no voy a descansar. Koda no va a descansar. Ese perro no durará 50 millas antes de colapsar, espetó uno de los mineros, señalando a Koda con desprecio. Es un defecto de la naturaleza. Demasiado pequeño para romper la nieve profunda. Como si entendiera el insulto, Koda mostró los dientes, un gruñido bajo y gutural que hizo que el minero diera un paso atrás. No era una amenaza vacía, era la advertencia de un depredador que conocía su territorio mejor que cualquier hombre. Koda tiene algo que vuestros perros de carga no tienen, dijo Valentina, acercándose a Silas.
Él no corre por el látigo. Corre por mí. Y yo corro por esos niños. Si nos detenéis ahora, la sangre de cada persona que muera hoy en Silver Lode estará en vuestras manos, no en las mías. El doctor Curtis, un hombre consumido por el cansancio y el horror de ver morir a pacientes que no podía salvar, dio un paso adelante. Llevaba una pequeña caja de madera reforzada con mantas térmicas. Silas, déjala ir, dijo el doctor con voz quebrada. El equipo de la mina es fuerte, pero Valentina tiene razón sobre el tiempo. El suero tiene una vida útil limitada en estas temperaturas. Si se congela del todo o si llega tarde, no servirá de nada. Ella es la única que está dispuesta a intentar el cruce directo del estrecho sin detenerse. Es un suicidio, gritó Silas. El hielo en el estrecho es inestable por las corrientes térmicas. Nadie en su sano juicio cruza el Norton en medio de una tormenta que se aproxima. Entonces no soy un hombre en mi sano juicio, replicó Valentina, arrebatándole la caja al doctor y asegurándola en el compartimento más protegido del trineo. Soy una mujer que sabe que la muerte ya está aquí. Prefiero enfrentarla en el hielo que esperarla sentada en una cabaña. Sin esperar una respuesta, Valentina saltó sobre los patines del trineo. Sus dedos se cerraron sobre el manillar de madera de fresno. El corazón le latía con una fuerza salvaje, una mezcla de miedo cerval y una adrenalina pura que nunca había sentido. Miró a Koda. El perro estaba tenso, esperando la única palabra que importaba. «Koda, mus», gritó. El efecto fue instantáneo. Koda se lanzó hacia adelante con una potencia explosiva, sus patas traseras cavando en la nieve y lanzando una lluvia de cristales blancos hacia atrás. Los otros perros lo siguieron al unísono, una máquina perfecta de tendones y voluntad. Silas gritó algo que el viento se llevó, pero Valentina ya no escuchaba. A medida que el asentamiento desaparecía detrás de una cortina de pinos cargados de nieve, el paisaje cambió. El bosque denso dio paso a la desolación de la tundra. Aquí, el viento no encontraba obstáculos y golpeaba el trineo lateralmente, amenazando con volcarlo. Valentina tuvo que desplazar el peso de su cuerpo con cada ráfaga, sus músculos gritando ante el esfuerzo inicial. Después de 2 horas de carrera ininterrumpida, llegaron al borde del mundo, la costa del estrecho de Norton. Lo que vieron hizo que Valentina contuviera el aliento. El mar congelado no era una superficie lisa, era un caos de bloques de hielo amontonados, crestas de presión que se alzaban como muros de cristal y parches de hielo joven que brillaban con un color grisáceo siniestro, indicando que eran demasiado delgados para soportar peso. El cielo sobre el estrecho era de un color violeta oscuro, casi negro, señal de que la ventisca blanca que los aviones no habían podido desafiar estaba a pocos kilómetros de distancia. Valentina detuvo el trineo un momento para revisar a los perros. Se acercó a Koda, cuya respiración creaba grandes nubes de vapor. El perro tenía escarcha en las pestañas y el hocico, pero sus ojos azules seguían ardiendo con una intensidad sobrenatural. «Si entramos ahí, Koda, no hay vuelta atrás», susurró ella, apoyando su frente contra la del perro. «No hay relevos. No hay cabañas. Solo somos tú, yo y el aliento de los muertos en nuestras espaldas». Koda lamió la mejilla de Valentina, un gesto breve que eliminó por un segundo el frío de su piel. Valentina sintió una conexión que trascendía lo físico. En ese momento, ella no era la joven bella que la sociedad quería proteger o subestimar, era una fuerza de la naturaleza, una extensión de la voluntad del husky. Valentina volvió al trineo y miró hacia el horizonte infinito de hielo quebradizo. El viento comenzó a aullar, un sonido que se asemejaba a los lamentos de los que ya habían caído en esa ruta. Ella ajustó sus gafas de ventisca, se cubrió la boca con la bufanda de lana y dio la orden. «Adelante, Koda. Enséñales de qué estamos hechos». El trineo se deslizó fuera de la tierra firme y entró en el dominio del mar helado. Con el primer crujido del hielo bajo los patines, Valentina supo que la verdadera batalla acababa de comenzar. No solo luchaban contra el clima, luchaban contra el tiempo y contra la duda que, como el frío, intentaba filtrarse en sus huesos. La sangre y la nieve se convertirían en su único lenguaje durante las próximas horas, y el estrecho de Norton sería el juez final de su valor. El estrecho de Norton no era tierra firme, sino un desierto líquido atrapado en un sueño de cristal. A medida que Valentina y su equipo se adentraban en la inmensidad del mar congelado, la seguridad de la costa desapareció tras una cortina de bruma salina. Bajo los patines del trineo, el sonido era constante y aterrador, un coro de crujidos y gemidos que recordaba que, bajo apenas unos metros de hielo,
el océano Ártico fluía negro y letal. Valentina mantenía las riendas con una fuerza que le entumecía los dedos. La temperatura había caído en picado, rondando ahora los menos 45 grados. En este punto, cualquier error era definitivo. Si un perro se lastimaba una pata en las aristas de hielo, no había refugio donde curarlo. Si ella caía al agua, la muerte llegaría en menos de 3 minutos por hipotermia. «Mantén el ritmo, Koda», gritó, aunque el viento le arrebató las palabras de los labios. Koda, a la cabeza del equipo, no necesitaba órdenes. Su cuerpo pequeño se movía con una eficiencia asombrosa, saltando sobre las crestas de presión con la agilidad de un zorro. A diferencia de los perros de carga pesada de Silas, que habrían luchado contra el hielo rompiéndolo, Koda parecía bailar sobre él. Su ligereza, lo que todos llamaban una debilidad, se estaba convirtiendo en su mayor virtud. Sin embargo, el cielo finalmente cumplió su amenaza. Lo que empezó como una caída suave de copos de nieve se transformó en cuestión de minutos en la temida ventisca blanca. La visibilidad se redujo a menos de 2 metros. El mundo desapareció. Ya no había arriba ni abajo, ni norte ni sur. Solo existía un muro de blancura absoluta que golpeaba el rostro de Valentina con la fuerza de perdigones de acero. «¡Cuidado!», exclamó ella, instintivamente frenando el trineo. El equipo se detuvo en seco. El silencio que siguió fue más aterrador que el rugido del viento. Valentina bajó del trineo, sus rodillas hundiéndose en la nieve fresca que empezaba a acumularse. No podía ver a Koda, a pesar de que solo lo separaba la longitud de la línea de tiro. Siguió por la cuerda hasta llegar al líder. Koda estaba plantado, las orejas hacia atrás y el hocico pegado al suelo. No se movía. Los otros perros, Juno y Sadou, estaban nerviosos, tratando de retroceder, pero Koda permanecía como una estatua de granito. Valentina se arrodilló a su lado y limpió el hielo de los ojos del perro. «¿Qué pasa, chico? Tenemos que seguir. Si nos quedamos aquí, nos convertiremos en estatuas de hielo». Koda dejó escapar un ladrido corto y agudo. Era un sonido extraño, casi un grito. Valentina estiró la mano hacia adelante, tanteando el terreno con su bota, y de repente, el corazón se le detuvo. Lo que ella creía que era nieve sólida cedió bajo su peso. Un trozo de hielo del tamaño de una mesa se desprendió silenciosamente, revelando el agua oscura y humeante del estrecho justo frente a las patas de Koda. Se encontraban en el borde de una polinia, una zona de aguas abiertas abierta por las corrientes. Si Koda no se hubiera detenido, todo el equipo habría caído al abismo. «¡Oh, Dios!», susurró Valentina, retrocediendo hacia el trineo con el pulso acelerado. «Tenías razón. Me salvaste, Koda. Me salvaste». El pánico intentó apoderarse de ella. Estaban perdidos en medio del estrecho, rodeados de agua invisible y envueltos en una tormenta que borraba cualquier rastro. La brújula era inútil debido a las interferencias magnéticas del polo y la visibilidad era nula. En ese momento, Valentina recordó las palabras de los hombres del pueblo: «Es un trabajo de hombres, no perdona los errores de una mujer». Sintió una lágrima correr por su mejilla, pero se congeló instantáneamente contra su piel. Se permitió solo un segundo de debilidad antes de recordar el rostro de los niños en Silver Lode, sus respiraciones sibilantes, sus manos pequeñas buscando aire. «No voy a fallarles», se dijo a sí misma, con una voz que recuperó su acero. «No voy a dejar que mueran». Valentina tomó una decisión que iba en contra de todo entrenamiento de Mushin convencional. Se acercó a Koda, lo desenganchó de la posición de líder tradicional y lo soltó de la línea de tiro principal, dejándolo solo con su arnés individual pero conectado a ella por una cuerda larga de seguridad. «Tú sabes dónde está el camino, ¿verdad?», le preguntó, mirándolo directamente a esos ojos azules que parecían ver a través de la tormenta. «No puedo ver nada, Koda. Ni el rastro, ni las estrellas. Solo te tengo a ti. Llévanos a casa». Fue un acto de fe absoluta. Al soltar al líder, ella estaba entregando el control de su vida y de la misión a un animal que la sociedad había tachado de rebelde. Koda sacudió la nieve de su pelaje y lanzó un aullido que desafió al viento. Empezó a caminar, no en línea recta, sino haciendo zigzags, olfateando el aire y probando el hielo con sus patas delanteras antes de permitir que el resto del equipo avanzara. Valentina volvió al trineo y dio la orden de marcha. El progreso era angustiosamente lento. Cada paso era una batalla contra la duda. A veces, Koda se detenía durante minutos enteros, escuchando el rugido del hielo profundo,
antes de girar bruscamente a la izquierda o a la derecha. Valentina confiaba ciegamente. En la oscuridad de la ventisca, su belleza no servía de nada, su linaje no importaba, solo importaba la cuerda que la unía al perro. De repente, Koda se detuvo y empezó a cavar furiosamente. Valentina se acercó, temiendo otra grieta, pero lo que encontró fue algo distinto. Bajo la nieve, Koda había descubierto una vieja estaca de madera, un marcador de una ruta de correo que había estado abandonada por años. Estaban en el camino correcto. ¿Lo encontraste? Valentina rodeó el cuello del perro con sus brazos, hundiendo su rostro en su pelaje. Lo encontraste, pequeño gigante. El primer ladrido de Koda en esa tormenta no fue de miedo, fue un grito de guerra. Valentina sintió una oleada de calor emocional que desafiaba al frío exterior. No estaban solos, se tenían el uno al otro. Y aunque el estrecho de Norton era una bestia que intentaba devorarlos, ellos eran dos rebeldes que se negaban a ser digeridos. Con el marcador como guía y el instinto de Koda como brújula, el trineo volvió a ganar velocidad. La tormenta seguía rugiendo, pero el miedo ya no era el capitán del equipo. Valentina miró hacia adelante, donde la silueta de Koda apenas se distinguía entre el blanco, y supo que, pasara lo que pasara, nunca volvería a ser la misma mujer que salió de Silver Lode esa mañana. El estrecho de Norton se estrechaba en un punto geográfico conocido entre los tramperos como la Garganta de Cristal. Era el tramo donde las corrientes del mar de Bering chocaban con más fuerza contra el hielo costero, creando una superficie tan lisa y traicionera que parecía un espejo negro bajo la nieve. Para Valentina y Koda, este era el punto de no retorno. Si lograban cruzar este pasaje, estarían a solo unas millas de la costa firme donde el segundo equipo de relevo debería estar esperando. Pero el hielo aquí no era sólido, era un mosaico de placas flotantes unidas por el frío extremo, moviéndose al ritmo de una marea invisible. La ventisca había amainado ligeramente, dejando tras de sí un frío seco y cortante que hacía que la piel expuesta de Valentina ardiera como si fuera tocada por brasas. Sus pestañas estaban selladas por pequeñas perlas de hielo y sus dedos, a pesar de los guantes dobles, habían perdido toda sensación de tacto. El cansancio empezaba a nublar su juicio, una somnolencia peligrosa que en el Ártico es el preludio de la muerte. «Despierta, Valentina», se gritó a sí misma, golpeando sus manos contra sus muslos. «Mantén los ojos abiertos». Koda también estaba sufriendo. Sus costados subían y bajaban con violencia, y el vaho de su aliento era tan espeso que parecía una nube rodeando su cabeza. Sin embargo, el perro no bajaba el ritmo. Su instinto le decía que detenerse en la Garganta de Cristal era una sentencia de muerte. El hielo bajo ellos emitía un sonido agudo, un ping constante que indicaba que la presión del agua estaba buscando un punto de ruptura. De repente, un estruendo como el disparo de un cañón retumbó bajo el trineo. La placa de hielo sobre la que corrían se partió en dos. Una grieta de un azul profundo se abrió a la derecha del equipo, expandiéndose con una velocidad aterradora. Valentina sintió que el trineo se inclinaba peligrosamente. Koda, a la izquierda. «Jau, jau», chilló con todas sus fuerzas. El perro líder reaccionó con una agilidad casi sobrenatural. Dio un salto lateral, arrastrando al resto del equipo lejos del borde del abismo. Pero el impulso no fue suficiente para salvar la parte trasera del trineo. El patín derecho quedó atrapado en una fisura que acababa de abrirse, volcando la carga y lanzando a Valentina hacia la superficie resbaladiza. El mundo se volvió un torbellino de nieve y dolor. Valentina golpeó el hielo con el hombro, perdiendo el aire de sus pulmones. El trineo, anclado por el peso y el patín encajado, empezó a ser arrastrado hacia abajo por el peso del equipo que seguía intentando avanzar. «¡Alto! ¡Boa!», gritó ella, gateando desesperadamente hacia el trineo. Su primer pensamiento no fue para su pierna herida, sino para la caja de madera. El suero. Se abalanzó sobre el compartimento de carga. La caja estaba allí, pero el impacto había roto una de las correas de seguridad. Si el trineo se volcaba un poco más, la medicina caería directamente al agua helada. Valentina se encontró en una situación desgarradora. Para liberar el trineo y seguir adelante, necesitaba cortar las cuerdas que mantenían el peso muerto de la carga trasera, pero eso significaba que ella misma tendría que cargar el suero sobre su espalda, añadiendo un peso que su cuerpo agotado difícilmente podría soportar. Peor aún, el hielo bajo ella empezó a hundirse. El agua comenzó a filtrarse por la grieta, empapando sus botas. «Koda, ayúdame», sollozó, no por debilidad,
sino por la pura frustración física. El husky regresó sobre sus pasos. Ignorando el peligro del hielo quebradizo, se acercó a Valentina y agarró la manga de su abrigo con los dientes, tirando de ella hacia la parte más firme de la placa. No era solo un perro siguiendo órdenes, era un compañero salvando a su igual. Con un esfuerzo supremo, Valentina utilizó su cuchillo de caza para liberar el patín atrapado. El trineo se niveló, pero estaba dañado. La estructura de madera crujió, amenazando con desmoronarse. Ella tomó la caja del suero, la envolvió en su propia manta térmica y la ató a su torso con una firmeza que le cortaba la respiración. Ahora, ella y la medicina eran uno solo. Si nos caemos juntos, le dijo a Koda mientras volvía a subir al trineo, ahora mucho más ligero pero con ella cargando la responsabilidad literal y metafórica del pueblo. Continuaron el cruce, pero la garganta de cristal tenía un último desafío. Una pared de hielo, formada por bloques amontonados por la marea, bloqueaba el camino directo. Era demasiado alta para que el trineo la saltara y demasiado larga para rodearla sin perder horas críticas. Valentina miró hacia atrás, el camino por el que habían venido ya no existía, devorado por el agua abierta. Solo quedaba ir hacia adelante. Observó una pequeña rampa natural de nieve compactada que subía hacia una de las crestas más bajas de la pared. Era un ángulo casi imposible. Koda, si no subimos eso, estamos muertos, dijo Valentina, sus ojos encontrándose con los del perro. No hubo dudas. Valentina bajó del trineo para aligerar la carga y empezó a correr junto a los perros, empujando el armazón con cada gramo de fuerza que le quedaba en el alma. Koda clavó sus garras en el hielo, sus músculos tensos hasta el punto de la ruptura. El sonido de los perros jadeando y el crujido de la madera contra el hielo era lo único que llenaba el aire. Más fuerte. Por los niños, Koda. Por nosotros, gritaba Valentina, con las lágrimas congelándose en sus mejillas. A mitad de la rampa, el trineo empezó a resbalar hacia atrás. Valentina clavó sus rodillas en la nieve, usándose a sí misma como ancla humana. Sintió que sus hombros estaban a punto de dislocarse bajo el peso de la caja y la tensión del trineo. Por un segundo, la oscuridad amenazó con cerrar sus ojos. Pero entonces, sintió un tirón. Koda había encontrado tracción. Con un ladrido que sonó como un trueno en medio de la desolación, el pequeño husky dio un último tirón heroico. El trineo superó la cresta y aterrizó pesadamente del otro lado, en hielo sólido y antiguo. Valentina cayó de bruces sobre la nieve, agotada, con el corazón martilleando contra sus costillas. Estaba viva. El suero estaba intacto. Habían cruzado la garganta de cristal. Se levantó lentamente y miró hacia adelante. A lo lejos, a través de la bruma que se disipaba, pudo ver el contorno oscuro de las montañas de la costa firme. Habían logrado lo que Silas y sus hombres consideraban imposible. Pero el precio había sido alto. Valentina sentía que algo en su interior se había transformado para siempre. La belleza que los demás veían en ella ahora estaba marcada por cicatrices de escarcha y una mirada que solo tienen aquellos que han visto el fondo del abismo y han decidido no parpadear. Caminó hacia Koda, quien estaba lamiendo sus propias patas ensangrentadas por el hielo afilado. Valentina se arrodilló y, sin importarle el frío, lo abrazó con una fuerza desesperada. «Ya casi estamos, pequeño gigante», susurró. «Solo un poco más». El suelo firme de la costa no trajo el alivio esperado. Aunque el peligro de morir ahogados en las aguas negras del estrecho de Norton había quedado atrás, un enemigo más insidioso comenzó a filtrarse en los huesos de Valentina, el agotamiento hipnotizante del cero absoluto. La temperatura había descendido hasta los -52 grados, un punto donde el aire se vuelve tan denso que parece sólido y cada bocanada de oxígeno quema los alveolos pulmonares como si fuera ácido. Valentina ya no sentía sus pies. Eran dos bloques de madera unidos a sus tobillos que solo se movían por pura inercia mecánica. La caja del suero, atada a su espalda, se sentía ahora como si estuviera rellena de plomo. El peso la obligaba a caminar encorvada, su centro de gravedad alterado, mientras luchaba por mantenerse sobre los patines del trineo. Solo 1 kilómetro más, se mentía a sí misma en voz alta, solo para escuchar una voz humana en medio de aquel vacío blanco. Solo uno más. Pero la mente, privada de calor y alimento suficiente, empezó a jugarle malas pasadas. Las sombras de los abetos, cargadas de nieve, comenzaron a transformarse en figuras humanas. Valentina creyó ver a su padre de pie entre los árboles, observándola con una mirada de reproche. Luego,
creyó ver a los niños de Silverlode extendiendo sus manos azuladas hacia ella desde el fondo de la ventisca. Las alucinaciones eran tan vívidas que estuvo a punto de soltar el manillar del trineo para alcanzar a los fantasmas. «¿Papá?», susurró, con la voz rota. «¿Viniste a buscarnos?». Un tirón violento de la línea de tiro la devolvió a la realidad. Koda se había detenido y la miraba con una fijeza perturbadora. El perro no estaba mirando a los fantasmas que ella veía, estaba mirando el rastro. Habían llegado a una bifurcación en el antiguo sendero de los mineros. Hacia la derecha, el camino parecía más llano y protegido por el bosque. Hacia la izquierda, el sendero ascendía bruscamente hacia un desfiladero expuesto donde el viento aullaba como una manada de lobos hambrientos. El instinto lógico de Valentina, nublado por el frío, le decía que fuera por la derecha. «Por allí, Koda. Por el bosque. Es más seguro», ordenó ella, moviendo débilmente las cuerdas. Pero Koda se plantó. El perro rebelde que el consejo minero tanto despreciaba emergió de nuevo. Se negó a girar a la derecha. En su lugar, empezó a ladrar hacia el desfiladero de la izquierda, sus pelos del lomo erizados. «Koda, obedece», gritó Valentina, sintiendo una punzada de pánico. «No tenemos tiempo para tus caprichos». A la derecha, Koda no se movió. Se sentó sobre la nieve, desafiando la autoridad de su dueña. Era la misma terquedad que le había ganado su reputación de inmanejable. Valentina, frustrada y al borde del colapso emocional, bajó del trineo y caminó hacia él con la intención de obligarlo a girar. Sin embargo, al acercarse a la entrada del sendero de la derecha, algo la detuvo. Un leve crujido, profundo y vibrante, resonó bajo sus pies. No era el crujido del hielo marino, sino el retumbar de la montaña. Valentina se quedó inmóvil. Observó la ladera del bosque y se dio cuenta de lo que el instinto de Koda ya había detectado. La nieve en las alturas estaba demasiado acumulada, inestable, esperando solo una vibración para desplomarse. El camino de la derecha era una trampa de avalancha. «Oh, Dios», Valentina retrocedió, su corazón golpeando dolorosamente contra sus costillas. «Está a punto de caer». Koda soltó un gemido bajo, casi un susurro. No era rebelde, era sabio. El perro poseía una conexión con el norte que Valentina, con toda su determinación humana, apenas empezaba a comprender. El tamaño demasiado pequeño de Koda le permitía sentir las vibraciones de la tierra mucho antes que cualquier perro de tiro pesado. «Perdóname, amigo», dijo ella, apoyando su mejilla contra el hocico helado del animal. «Tenías razón. Siempre la tienes». Giraron hacia la izquierda, hacia el desfiladero azotado por el viento. La subida fue un infierno. Valentina tuvo que bajar del trineo y empujar junto a los perros, paso a paso, en una pendiente que parecía vertical. La caja de la antitoxina tiraba de sus hombros hacia atrás, amenazando con hacerla rodar ladera abajo. Sus pulmones silbaban, el mismo sonido que hacían los niños enfermos en el pueblo, y esa similitud fue lo único que la mantuvo despierta. En la cima del desfiladero, el viento alcanzó velocidades de huracán. La temperatura efectiva cayó a niveles que la ciencia apenas podía registrar. Valentina sintió que el calor abandonaba su núcleo. Sus movimientos se volvieron torpes, lentos. Se dejó caer de rodillas sobre la nieve, incapaz de dar un paso más. El sueño, ese dulce y mortal sueño blanco, empezó a envolverla. «Solo un momento», murmuró, cerrando los ojos. «Solo un descanso corto». Koda sintió el peligro de inmediato. Sabía que si Valentina se dormía ahora, nunca despertaría. El perro se acercó a ella y empezó a lamerle la cara con desesperación, pero ella no respondía. Entonces, Koda hizo algo que nunca había hecho, le mordió suavemente el antebrazo, lo suficiente para que el dolor atravesara la bruma de su mente. Valentina soltó un grito ahogado y abrió los ojos. Vio a Koda frente a ella, sus ojos azules brillando con una intensidad casi humana. El perro no estaba pidiendo permiso, estaba exigiendo que ella sobreviviera. «Está bien, estoy despierta», dijo ella, incorporándose con una agonía que le recorría todo el cuerpo. «Estoy despierta». Se puso en pie, apoyándose en el lomo del perro. La conexión emocional entre ambos alcanzó una profundidad mística en ese momento. Ya no eran dueña y mascota, eran una sola voluntad dividida en dos cuerpos, luchando contra un universo de hielo que quería borrarlos. Valentina entendió que la belleza que otros veían en ella era una cáscara vacía, su verdadera esencia era la misma que la de Koda, una resistencia salvaje que no aceptaba la derrota.
Miraron hacia abajo desde la cima del desfiladero. A lo lejos, muy a lo lejos, se veía una pequeña luz parpadeante. Era el puesto de control donde debería estar el siguiente equipo. «Mira», Koda señaló con un dedo tembloroso. «Allí están». El descenso fue una carrera frenética contra la oscuridad que empezaba a devorar el día. Valentina se aferró al trineo mientras bajaban por la pendiente helada, con Koda liderando con una precisión milimétrica. Cada vez que ella sentía que sus fuerzas flaqueaban, el perro lanzaba un ladrido corto, un recordatorio de que todavía había vida en ellos, de que el aliento del norte no los había reclamado todavía. Habían sobrevivido al desfiladero y a la avalancha invisible. Pero al llegar al pie de la montaña, Valentina se dio cuenta de algo que le heló la sangre más que el viento. La luz que había visto no se movía. No era un equipo preparándose para salir. Era una lámpara solitaria en una cabaña abandonada. El relevo no estaba allí. Estaban solos, y el tiempo para entregar el suero se estaba agotando. Valentina apretó la caja contra su pecho, sintiendo el frío metal a través de la manta. «No importa», Koda dijo, con una resolución que nacía de las cenizas de su agotamiento. «Seguiremos nosotros. Seguiremos hasta el final». La desolación de encontrar el puesto de control vacío fue un golpe más letal que el frío. Valentina se desplomó contra la pared de madera de la cabaña abandonada, escuchando cómo el viento silbaba a través de las grietas de los troncos. El equipo de relevo que debía esperarla no estaba. Quizás la tormenta los había obligado a retroceder, o quizás, simplemente, nadie creyó que una mujer y un perro demasiado pequeño lograrían cruzar el estrecho de Norton con vida. «No han venido», Koda, susurró ella, y su voz sonó como el crujido de una rama seca. «Estamos solos». Koda se acercó y apoyó su hocico en el regazo de Valentina. Los otros perros, Sadou y Juno, se ovillaron en la nieve, ocultando sus narices bajo sus colas para conservar el poco calor que les quedaba. El silencio de la montaña era absoluto, interrumpido solo por el latido frenético del corazón de Valentina, que parecía ser el único motor encendido en kilómetros a la redonda. Ella miró la caja de la antitoxina. La temperatura seguía bajando, y sabía que si el suero se congelaba por completo, las proteínas se romperían y la medicina se volvería inútil. Había cruzado el mar y la montaña para salvar a su pueblo, pero ahora, a falta de pocas leguas, la física le estaba ganando la partida. Fue entonces cuando Valentina tomó la decisión que marcaría su destino. Con movimientos torpes y dedos que ya no respondían bien, se desabrochó las capas exteriores de su pesado abrigo de piel de caribú. El frío la golpeó como un mazo de hierro, robándole el aliento de golpe, pero ella persistió. Se abrió la camisa de lana hasta llegar a su piel desnuda. Con un gemido de dolor, tomó la caja de metal del suero y la deslizó dentro de su ropa, colocándola directamente contra su abdomen, entre su piel y su última capa de ropa térmica. El metal gélido contra su piel le provocó un espasmo violento. Sintió que el corazón se le detenía por un segundo ante el choque térmico. El calor de su propio cuerpo era ahora el único calentador del suero. Estaba sacrificando su propio calor vital, acelerando su camino hacia la hipotermia, para asegurarse de que la medicina llegara líquida a Silver Lode. «Ahora, somos una sola cosa», jadeó, volviendo a abrocharse el abrigo, temblando de forma incontrolable. Se puso en pie. Cada músculo de su cuerpo gritaba en protesta, pero la cercanía de la medicina a su corazón le daba una extraña y desesperada energía. Se acercó a Koda, quien la observaba con ojos de una inteligencia casi dolorosa. El perro sabía que ella estaba entregando lo último que le quedaba. «Mus», ordenó Valentina, y su voz no fue un grito, sino un ruego de guerrera. El trineo volvió a ponerse en marcha, pero la ventisca blanca regresó con una furia renovada. El mundo se convirtió en una licuadora de nieve y viento. Valentina ya no veía el camino, no veía a los perros, ni siquiera veía sus propias manos en el manillar. Estaba ciega, guiada únicamente por la tensión de la cuerda que la unía a Koda. El corazón contra ventisca no era solo un título, era la realidad física de ese momento. El calor de Valentina pasaba a la caja, y el frío del exterior intentaba apagar la llama de su vida. Empezó a sentir una calidez peligrosa, una señal de que su sistema nervioso estaba colapsando. Tenía ganas de quitarse la ropa, de tumbarse en la nieve y dormir. Sabía que eran las luces de neón de la muerte por congelación. «Koda, no me dejes dormir», murmuró, su cabeza cayendo sobre el manillar. En ese momento, el terreno se volvió traicionero. El trineo golpeó un bloque de hielo oculto y volcó lateralmente.
Valentina salió despedida y rodó por la ladera. El impacto fue seco. Se quedó allí, boca arriba, mirando la nada blanca. No sentía dolor, lo cual era la peor señal de todas. Sus sentidos se estaban apagando. Entonces, sintió algo caliente. Koda había dejado la cabeza del equipo y se había lanzado hacia ella. El perro empezó a lamerle la cara con una urgencia frenética, gimiendo, mordisqueando suavemente sus orejas, tratando de arrancarla del letargo. Cuando eso no funcionó, el pequeño husky se echó sobre su pecho, cubriendo el área donde estaba la caja de medicina con su propio cuerpo peludo. El calor del perro y el calor de Valentina se fusionaron. En esa comunión mística entre animal y humana, en medio de la tormenta más grande de la década, Valentina sintió un chispazo de voluntad pura. No podía morir aquí. No podía permitir que el esfuerzo de Koda fuera en vano. Tienes razón, todavía no, dijo ella, su voz recuperando un rastro de fuerza. Con una agonía indescriptible, Valentina se arrastró de regreso al trineo. Lo enderezó con un esfuerzo que le desgarró los músculos de la espalda. Se aseguró de que la caja siguiera contra su piel, la sentía tibia, alimentada por su propia sangre. Se puso en pie, tambaleante como un recién nacido. Miró a su equipo. Los perros estaban agotados, con hielo cubriendo sus costados, pero cuando vieron a Valentina de pie, Koda lanzó un ladrido que cortó el viento. Era un sonido de triunfo prematuro, una declaración de que el espíritu es más denso que la nieve. «Adelante», gritó ella, y esta vez el grito nació desde el fondo de sus entrañas. «Llevadme a casa». El trineo se lanzó de nuevo al caos. Ya no importaba si el relevo no estaba, ya no importaba si la sociedad dudaba de ellos. Valentina y Koda se habían convertido en una leyenda antes de llegar a su destino. Eran el corazón que latía en el centro de la ventisca, la única luz en un mundo que se había vuelto negro. A medida que avanzaban, el viento empezó a cambiar de tono. Ya no era un rugido, sino un lamento que se alejaba. La tormenta estaba pasando, dejando tras de sí un cementerio de nieve y a 2 supervivientes que se negaban a morir. El clímax emocional de su viaje había pasado. Valentina había entregado su cuerpo para salvar el suero, y Koda había entregado su instinto para salvar a Valentina. Ahora, solo quedaba la última carrera. La carrera contra el tiempo que se agotaba en los pulmones de los niños de Silver Lode. El mundo se había reducido a un túnel de fatiga y sombras. Valentina ya no sentía el frío como una agresión, sino como una presencia familiar, una mortaja que la invitaba a rendirse. El suero, aún pegado a su vientre, era lo único que la mantenía anclada a la realidad. Sentía el latido de su propio corazón contra la caja metálica, un pulso débil y errático que parecía contar los segundos que le quedaban a los niños de Silver Lode. «No cierres los ojos, Val», se susurraba a sí misma, con la lengua entumecida. «Si los cierras, ellos no despertarán». Koda estaba en las últimas. Su pelaje, antes espeso y brillante, estaba apelmazado por una costra de hielo y sal. Sus patas dejaban pequeñas manchas rosadas en la nieve, el hielo afilado del camino había cortado sus almohadillas, pero el perro no cojeaba. Se movía con una determinación mecánica, una voluntad que ya no pertenecía a la biología, sino a la leyenda. Los otros perros, Sadou y Juno, seguían el rastro de Koda con las cabezas bajas, confiando en su líder con la devoción de quienes siguen a un dios hacia el fin del mundo. De repente, el bosque se abrió. Tras una curva cerrada donde los pinos se inclinaban como gigantes cansados, Valentina lo vio, el resplandor mortecino de las antorchas en la entrada de Silver Lode. Estaban a menos de 2 millas. Sin embargo, el destino tenía un último obstáculo. El puente de madera que cruzaba el río Blackwood, la única entrada al asentamiento, se había derrumbado bajo el peso de la acumulación de nieve y el hielo del río. Los restos de madera astillada flotaban en el agua turbulenta que corría furiosa bajo la capa de hielo roto. El equipo se detuvo en seco ante el abismo. «No», sollozó Valentina, cayendo de rodillas sobre la nieve. «No ahora». Al otro lado del río, a unos 300 metros, pudo ver las luces de la clínica. Pudo imaginar al doctor Curtis mirando el reloj, contando las últimas ampollas vacías. Valentina miró el río. La única forma de cruzar era a través de un estrecho puente de hielo, una acumulación de carámbanos y nieve compactada que se había formado sobre una de las vigas supervivientes. Era tan estrecho que apenas cabía la anchura del trineo. Valentina se puso en pie, tambaleante. El peso del suero en su pecho le recordaba por qué estaba allí. «Koda, mírame», dijo,
tomando la cara del perro entre sus manos. Tenemos que cruzar. Es la última milla. El perro miró el puente de hielo y luego a Valentina. Había un miedo racional en sus ojos, pero sobre ese miedo, una lealtad absoluta. Valentina no subió al trineo esta vez, sabía que el peso combinado sería demasiado. Se colocó detrás, agarrando el manillar con las últimas fuerzas de sus tendones. Despacio, chico. Y, suave, ordenó. El cruce fue una tortura de precisión. El trineo se balanceaba peligrosamente sobre el vacío. Bajo ellos, el río Negro rugía, ansioso por tragarse el esfuerzo de 3 días. En la mitad del trayecto, una ráfaga de viento golpeó el trineo lateralmente. El patín trasero resbaló, quedando suspendido en el aire. Valentina sintió que el mundo se inclinaba. Sus pies resbalaron hacia el borde. Con un grito que le desgarró la garganta, clavó sus dedos en la madera del trineo, anclándose con su propio cuerpo mientras Koda tiraba con una fuerza desesperada hacia adelante. Los músculos del cuello del perro se hincharon, sus garras se hundieron en el hielo hasta que sus patas sangraron aún más. «Tira, Koda, tira por ellos», rugió Valentina. Con un crujido final, el trineo recuperó la tracción y saltó hacia la orilla opuesta justo cuando el puente de hielo se desmoronaba detrás de ellos. Cayeron sobre la nieve firme, a salvo, pero exhaustos. Valentina no pudo levantarse. El frío, el esfuerzo y la pérdida de sangre por las pequeñas heridas del viaje la habían vencido. Se quedó tumbada, viendo cómo la nieve caía suavemente sobre su rostro. Koda se acercó a ella. No la lamió esta vez. En lugar de eso, agarró la cuerda de seguridad de su hombro y empezó a arrastrarla. El perro líder, el demasiado pequeño, estaba tirando no solo del trineo, sino también de su dueña, centímetro a centímetro, hacia las luces del pueblo. Allí, es el equipo de Miller, gritó una voz a lo lejos. Era Silas. El hombre de piedra corría hacia ellos, seguido por el Dr. Curtis y un grupo de mineros con mantas y linternas. Cuando llegaron a la altura de Valentina, se quedaron mudos. No vieron a la joven bella que despreciaban, vieron a una mujer cubierta de escarcha, con los ojos hundidos por el cansancio pero ardiendo con una llama que ninguno de ellos conocería jamás. Valentina, con dedos temblorosos, se abrió el abrigo. Sacó la caja de metal de su pecho. Estaba caliente. Su piel estaba enrojecida y entumecida por el contacto directo con el metal gélido, pero la medicina estaba a salvo. La antitoxina, susurró, entregándole la caja al doctor. Está líquida. Todavía sirve. El Dr. Curtis tomó la caja con manos reverentes, como si fuera una reliquia sagrada. Miró a Valentina y luego al pequeño husky que permanecía de pie, temblando pero orgulloso, al lado de su dueña. Lo habéis conseguido, dijo el doctor, con lágrimas en los ojos. Habéis salvado a los niños. Silas se acercó a Valentina y, por primera vez en su vida, se quitó el sombrero ante alguien. No dijo nada, no hacía falta. En el Ártico, el respeto no se gana con palabras, sino con la cantidad de hielo que eres capaz de romper antes de doblar la rodilla. Valentina sintió que la subían a una camilla, pero antes de perder el conocimiento, buscó la mirada de Koda. El perro la seguía de cerca, cojeando pero con la cabeza alta. En ese momento, Valentina supo que la última ampolla no era solo la medicina en la caja, era la esperanza que ellos dos habían devuelto a una tierra que se creía olvidada por Dios. El silencio del norte ya no era aterrador. Era un aplauso blanco para los que desafiaron al invierno y ganaron. El despertar no fue frío, sino que olía a madera de cedro quemada y a caldo caliente. Valentina abrió los ojos lentamente, encontrándose con el techo de vigas de la clínica de Silver Lode. Por un instante, el pánico la atenazó, buscó desesperadamente con la mano el bulto metálico contra su vientre, pero solo encontró vendas y el calor de una pesada manta de lana. Está a salvo, Valentina. Todo está a salvo. La voz del Dr. Curtis era suave. Estaba sentado junto a la cama, con ojeras profundas pero con una sonrisa que no le había visto en semanas. El doctor le explicó que el suero había llegado justo a tiempo. La fiebre de los niños había empezado a remitir pocas horas después de la administración. El pueblo, que hace 3 días se preparaba para cavar tumbas en el permafrost, ahora respiraba con un alivio colectivo que vibraba en las paredes de la cabaña. Valentina intentó incorporarse, pero un gemido de dolor escapó de sus labios. Su cuerpo era un mapa de hematomas y quemaduras por frío. ¿Koda? Fue lo único que pudo articular,
con la garganta todavía seca por el aire gélido. Como respuesta, un familiar sonido de garras contra la madera resonó en la habitación. Koda apareció desde los pies de la cama. Tenía las 4 patas vendadas y un parche de pelaje afeitado donde le habían curado una herida, pero su cola se movió con un vigor renovado al ver a su dueña despierta. Saltó con cuidado sobre el borde del colchón y apoyó su cabeza sobre el pecho de Valentina, justo donde antes había estado la caja de la medicina. «Él no se ha movido de tu lado», añadió el doctor. Silas intentó llevarlo al establo para que descansara con los otros perros, pero casi pierde un dedo en el intento. Ese animal decidió que su guardia no terminaba hasta que tú abrieras los ojos. Unas semanas después, el invierno de 1925 comenzó a dar sus primeros signos de tregua. El sol, aunque todavía débil, permanecía más tiempo en el horizonte, bañando el estrecho de Norton con una luz dorada que hacía que el hielo pareciera hecho de joyas fundidas. Valentina caminó por la calle principal del asentamiento, apoyada todavía en un bastón de madera. A su lado, Koda caminaba sin rastro de cojera, con el pecho inflado y las orejas erguidas. La recepción fue distinta a cualquier cosa que Valentina hubiera experimentado. Los hombres que antes desviaban la mirada o soltaban comentarios sarcásticos sobre su fragilidad, ahora se quitaban el sombrero a su paso. Las madres salían de las casas para tocarle el brazo, algunas con lágrimas en los ojos, presentándole a los niños que ahora jugaban en la nieve gracias a su sacrificio. Se detuvo frente a la estatua de madera que los mineros habían empezado a tallar en la plaza central. No representaba a un héroe legendario de los mitos antiguos, sino a una mujer menuda y a un husky siberiano de ojos brillantes, unidos por una línea de tiro que simbolizaba la voluntad inquebrantable. Silas se acercó a ella. No había rastro de la arrogancia de antaño en su rostro curtido. «Miller», dijo, extendiendo una mano que Valentina aceptó con firmeza. «El Correo del Norte ha traído noticias. En Nome y en Anchorage hablan de la mujer de hielo y del pequeño gigante. Dicen que lo que hicisteis cambió las reglas de lo que es posible en Alaska». Valentina miró hacia el horizonte, donde las montañas blancas se encontraban con el cielo. «No cambiamos las reglas, Silas», respondió ella con una voz que conservaba el acero del estrecho. «Solo recordamos al norte que el coraje no tiene una talla única ni un género definido. Solo necesita un motivo para no rendirse». Esa tarde, Valentina y Koda regresaron a su cabaña. Se sentó en el porche, observando cómo las luces del norte, las auroras, comenzaban a danzar de nuevo en el firmamento. Ya no sentía que esas luces fueran fantasmas de los muertos, ahora las veía como el aliento del mismo norte, un recordatorio de que la vida siempre encuentra una grieta por la cual brotar, incluso en el cero absoluto. Koda soltó un suspiro profundo y se echó a sus pies, cerrando los ojos con la paz de quien ha cumplido su destino. Valentina le acarició las orejas, sintiendo el calor de su pelaje. Habían entrado en el hielo como 2 parias y habían salido como una sola leyenda. El invierno pasaría, el hielo se derretiría y las flores de la tundra volverían a cubrir el camino hacia el estrecho. Pero mientras el viento soplara en Alaska, se contaría la historia de Valentina y Koda, aquellos que demostraron que la belleza más pura no está en el rostro, sino en la capacidad de arder con tanta fuerza que ni siquiera el aliento del norte puede apagar la llama. Valentina cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo, disfrutando del aire frío que ya no quemaba, sino que la hacía sentir, más que nunca, profundamente viva. El aliento del norte no es solo una crónica sobre una carrera contra el tiempo, es un testimonio de la resistencia invisible. En un mundo que juzga por el tamaño, la fuerza bruta y los prejuicios de género, Valentina y Koda nos enseñan que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que algo, la vida de un niño, la lealtad a un compañero, es mucho más importante que el miedo mismo. Esta historia nos recuerda que, a veces, para salvar a los demás, debemos convertir nuestro propio cuerpo en un refugio y nuestro espíritu en un faro. El hielo puede ser implacable, pero la voluntad humana, cuando se funde con la lealtad animal, posee un calor capaz de derretir el invierno más eterno.